tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este Amado Dios y Padre eterno, invocamos tu presencia en este lugar. No solo queremos que llene esta casa, nuestras casas, queremos que llene nuestras vidas también. Te ofrendamos este culto, Dios, los cánticos, las plegarias, las ofrendas son para tu gloria y honra, pero también te ofrendamos nuestros corazones para que los llene, los transforme y nos dé tu gracia. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estoy alegre de estar con ustedes para que compartamos una porción de la palabra de Dios, para que vayamos a la Biblia y le pidamos a Dios que nos bendiga, que nos hable hoy de una manera especial. ¿Quiere que Dios te bendiga? Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. He estado compartiendo con ustedes una serie del Sermón del Monte. Hoy es el Sermón 17. Hoy cierro el capítulo 5. El Sermón del Monte tiene 3 capítulos. Vamos a continuar más adelante con el 6 y el 7. A partir de hoy les voy a dar un descanso. Así yo no quiero que cuando me pare aquí ustedes se cansen de mí predicándole. Por eso a partir de hoy voy a durar varios sábados participando de otros programas especiales. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos a un pastor invitado, el pastor José Escobar, va a estar con nosotros. El sábado siguiente, bueno, desde el 30 miércoles hasta el sábado 3, estará con nosotros el pastor Homero Salazar. ¿Cuántos conocen al pastor Homero? Otro predicador dinámico, activo, estará con nosotros desde el 30 en la noche, como nos decía nuestro director misionero, hasta el sábado 3 en la mañana. Luego el sábado 10, entiendo que tenemos sábado joven. Será otro día especial también. Así que vamos a conectarnos con la palabra de Dios, vamos a conectarnos con nuestra iglesia y a pedirle a Dios que nos dé las bendiciones que Él tiene para nosotros. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Voy a trabajar los últimos versículos de ese capítulo. San Mateo 5. Los versos 43 hasta el 48. El Sermón del Monte es el estilo de vida más elevado que un ser humano pueda vivir. Eso es el Sermón del Monte. Es el ideal. Es a donde Dios quiere que los hijos de Dios lleguen para vivir su vida cristiana. Es el mismo Jesús hablándole a una multitud y por extensión a nosotros de lo que se espera que sea un cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando Cristo nos pone ese ideal, no nos está poniendo un imposible, es posible. ¿Estamos claros? Ahora, es imposible cumplir las normas del Sermón del Monte cuando yo quiero hacerlo con mi propia fuerza. Pero cuando me aferro de Jesús y me conecto a Jesús, es posible. ¿Están conmigo? Es posible. La parte que quiero estudiar con ustedes hoy son la parte más conocida del Sermón del Monte. Hay gente que nunca ha leído la Biblia y esas partes la puede hasta repetir casi de memoria, porque son las partes más famosas del Sermón del Monte. Esta última sección, quiero leerla para ustedes. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Wow, qué palabra más fuerte. Cristo está hablando. Ahora él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, son palabras muy fuertes y con un desafío muy alto. Un desafío muy grande. De acuerdo a algunos, la sesión central y más famosa del Sermón del Monte es esta. No hay otro pasaje. ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? No hay otro pasaje en todo el Nuevo Testamento que contenga una expresión tan concentrada sobre la ética cristiana y sobre las relaciones personales. ¿Quieres aprender cómo debe ser la ética cristiana? Aquí está. No hay otro texto que sea más alto, más ennoblecedor en lo que tiene que ver con lo que debe ser la ética cristiana, el estilo de vida de un cristiano. No lo hay. Amad a vuestros enemigos, bendecid a quien os maldice, haced bien a quien os hace mal, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo escuchamos eso, tenemos que decir como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Amar al enemigo, bendecir al que me maldice, hacerle bien al que me hace mal, eso como que es pedirme demasiado. Una vez Cristo le dijo algo parecido a los discípulos y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién podrá salvarse? Y Cristo le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quien hace el cambio, quien me transforma, quien trabaja en nuestras vidas es Dios. El sermón de hoy está dividido en 3 puntos, normal, naturales. ¿Qué fue lo que fue dicho? ¿Qué hacían los escribas y fariseos? ¿Y qué mandó Jesús? Son los 3 puntos que he venido tocando en esta sesión donde Cristo dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué fue lo que fue dicho por Moisés? ¿Cuál era la práctica del pueblo en los tiempos de Jesús? Punto 2. Y punto 3, ¿qué fue lo que mandó Jesús? Cristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Lo tienen ahí, versículo 43. Oíste que fue dicho, te enseñaron de esta forma. Y vuelvo a repetir como lo he hecho en otras ocasiones, tiene que contrastar lo que te enseñaron con lo que Cristo enseña. Es posible que lo que tú crees y has creído por toda la vida sea bueno, pero lo que Cristo enseña es mejor. Es posible que lo que tú has estado viviendo y practicando por muchos años es lo mejor que tienes, pero no te va a llevar a salvación. Lo que Cristo te ofrece te lleva por un camino de salvación. Alabado sea el Señor. Por eso Cristo dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo, te enseñaron así, pero yo te enseño así. Así que yo quiero hablar a personas que hoy puedan decir, esto es lo que me enseñaron, pero aquí estoy, Señor, enséñame tú lo que debo hacer. Aleluya. A veces nos toca predicarle a personas y están cerrados, y yo les respeto su derecho, porque estas personas dicen, bueno, esta es la tradición de mis padres, de mis abuelos, esto fue lo que me enseñaron. Pero yo quiero decirte que debajo del cielo no hay otro nombre que nos pueda salvar sino Jesucristo. Ni salva el abuelo, ni salva el papá, ni salva el tío, ni salva la tía. Quien salva es Jesús. Así que cuando se trata de mi vida cristiana, cuando se trata de mi salvación, yo no debo guiarme de lo que dijeron, yo debo guiarme de lo que dijo Dios. Puedes orar en tu corazón ahora diciendo, Señor, dame una fe suficiente para que si tengo que dar un paso por encima de lo que me enseñaron mis ancestros y moverme a hacer lo que tú me enseñas. ¿Quiere pedirle esa fe a Dios? Pídesela a Dios, que Dios te la da. Porque posible tú eres la persona que Dios quiere usar para bendecir a tu familia. Tú eres la persona que Dios quiere usar para llevar a tu familia la enseñanza correcta de Jesucristo. ¿Qué mandó Moisés?
¿Oíste qué fue dicho? ¿Qué mandó Moisés? ¿Está Cristo corrigiendo a Moisés? ¿Quién inspiró a Moisés? Se me quedan así como que no sabemos. ¿Quién inspiró a Moisés? Dios. Así que Cristo no puede estar corrigiendo a Moisés, porque quien habló a través de Moisés fue el mismo Jesús. Lo que Cristo está corrigiendo no es lo que mandó Moisés, es la práctica del pueblo transformando, interpretando y adaptando a su comodidad lo que mandó Moisés. Porque el ser humano siempre ha querido tomar lo que Dios dijo y arreglarlo a su manera para vivirlo mejor. No mejor porque es mejor, sino más fácil para él. Yo quiero decirte que cuando Dios te da un camino, no busque atajo, que Dios te dio el mejor. Quiero decirte que cuando Dios te muestra una ruta, no busque otra, es la mejor. No vaya a pensar, Dios es caprichoso, se antojó de darme un camino difícil que me va a enredar la cosa. No, Dios te da el mejor y el más fácil para que te salve. Claro, no es fácil juntar el mejor y el más fácil juntos, pero Dios hace siempre el camino perfecto para que seas salvado. Así que si Dios te ha mostrado un camino para salvación, no te invente otro. No busque un atajo. No busque arreglar las cosas. La Biblia dice que yo debo guardar ese mandamiento. Déjame ver cómo acomodo las cosas. No. Más bien debería decir, Señor, aquí estoy. Dame tu palabra y ayúdame a obedecerla. Más bien deberíamos decir con el profeta Jeremías, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría del corazón. Toma la palabra de Dios y cómela. Toma la palabra de Dios y saboréala. En días pasados yo predicaba y un joven me llamó y me dijo, pastor, ¿pero cómo le hallo sabor a la Biblia si me pone a dormir, si me duerme, me aburre? Yo agradezco a ese joven por ser sincero. ¿Cuántos de los que me están oyendo la Biblia también le aburre? Contéstelo en el chat. Sean sinceros, a que no se atreven a contestar. ¿Cuántas veces cogemos la Biblia y al rato nos estamos durmiendo? Sé sincero. Pero cogemos el Facebook y al revés se ve el sueño. ¿Te pasa? Cogemos YouTube, se ve el sueño. Cogemos la Biblia, viene el sueño. Porque tu naturaleza le huye a Dios, porque hay un enemigo de Dios que se envuelve para que tú no encuentres a Dios. Pero cuando te concentres, dice, Señor, ayúdame a hallarle sabor a tu palabra, a encontrar alegría a tu palabra. Ayúdame, Señor, a que tu palabra sea deliciosa para mí. Eso va a pasar y va a llegar el momento que será lo más maravilloso que pueda encontrar. Porque Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué mandó Moisés? El texto dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero podéis leer todo el Antiguo Testamento, podéis leer los 5 libros que escribió Moisés y eso no lo va a encontrar. Alguien dijo una vez que hay que escribir un libro de lo que la Biblia dice que no dice. ¿Han oído eso? Porque la gente se inventa el texto. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde está eso? Búsquenlo en la Biblia. Eso no está. Bueno, hay textos parecidos, pero la gente suele decir, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, porque yo no me voy a dejar que me relaje. No. No le ponga a la Biblia, porque el que le pone de más recibirá maldición, pero el que la trata como es será bendecido. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Nunca Moisés dijo eso. Nunca. Levítico 19:18, ahí está lo que dijo Moisés. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que no es Moisés que está hablando. ¿Quién es que está hablando? Jehová. Ese es el mandamiento. El mandamiento es no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Luego usted se pone a buscar por todo la Torá, los 5 libros de Moisés, y lo que va a encontrar a Moisés diciendo, cuida a tu prójimo, si le presta algo a tu prójimo, ten cuidado como le cobras, si le presta a tu prójimo una prenda, no se la arrebate. Un trato especial para el prójimo. ¿De dónde sacaron amarás a tu prójimo y odiarás al enemigo?
Si tú sigues buscando qué mandó Moisés, tú vas a encontrar que dentro de los 10 mandamientos, los últimos 6 están dedicados a amar al prójimo. Empiezan desde el prójimo más cercano, padre y madre, siguen con el prójimo más cercano, el esposo, la esposa, y luego va a seguir con nuestros deberes, con nuestros prójimos. Honra padre y madre, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Moisés legisló por mandato de Dios, o la misma ley de Dios legisló bien claro nuestro deber con el prójimo. Deberíamos como cristianos tomar muy en serio la manera como nos relacionamos con nuestros semejantes. De los 10 mandamientos, Dios dedicó 6 a nuestra relación con el prójimo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y a veces creo que soy un buen cristiano porque oro, porque leo la Biblia, porque voy a la iglesia, porque hago esto, porque hago aquello, pero mi relación con mi semejante es pésima. De hecho, la Biblia dice, más tarde el apóstol Juan va a decir, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Porque ¿cómo no ama a su hermano a quien ve y dice que ama a Dios a quien no ha visto? La vida cristiana se vive en el corazón, pero se manifiesta en el trato que le damos a los demás. Aleluya. ¿Comprendiste eso? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu empieza obrando en el corazón, empieza obrando en nuestras vidas. El Espíritu empieza obrando en el interior. Nadie lo ve, solo Dios lo ve. La gente no sabe la revolución que se está armando en tu corazón. El Espíritu está obrando y tú le estás respondiendo y le está entregando tu corazón. Pero eso no se queda ahí. Eso brota y se deja ver. Y se deja ver en el trato con los demás. No deberíamos ser descuidados en el trato con los demás. Cuando tratas bien al prójimo, no solo hace feliz a aquella persona que tratas bien, nuestra felicidad depende mucho de cómo tratamos a los otros. La gente más ogra y que siempre trata mal a los demás son la gente más infelices. ¿Sabía eso? Así que cuando no trato bien al otro, no solo le hago la vida difícil al otro, también yo estoy amargando mi vida. De manera que cuando el Señor nos enseña que debemos amar al prójimo, cuidar al prójimo, bendecir al prójimo, el Señor también está obrando nuestra felicidad. Punto número 1 está dado. ¿Te lo sabes ya? ¿Lo tienes? ¿Cuál es el punto número 1? ¿Qué mandó Moisés? Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y en ninguna parte dice, y odiarás a tu enemigo. ¿Qué enseñaban los líderes religiosos de los tiempos de Cristo? Que es a ellos a quienes Cristo está enfrentando. Usted sabe que esta sección del Sermón del Monte abre en el versículo 20, donde Cristo dijo que nuestra justicia tenía que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, porque para el pueblo los escribas y fariseos eran un ejemplo de santidad, eran lo mejor, pero habían tergiversado, distorsionado, corrompido la ley de Dios. Por eso Cristo 6 veces los enfrenta diciendo, oíste que ellos te dijeron, pero yo te digo. Y hemos ido encontrando una vez tras otra en estos puntos cómo ellos le añadían, le inventaban y le ponían a la ley de Dios, al punto que en un momento Cristo tuvo que decirle, habéis invalidado la ley por vuestras tradiciones. Lo mismo que acabo de decir, el ser humano tiende a sumar cosas que Dios no dijo. El ser humano tiende a cambiar el mensaje de Dios por otro mensaje. El ser humano tiende a inventarse mandamientos que son más cómodos que el mandamiento de Dios. Y adaptan la Biblia y el mensaje de Dios a su estilo y ahora viven como que todo está bien, pero han negado la eficacia de la palabra de Dios. Y entonces luego nos preguntamos, ¿por qué el evangelio no tiene poder? Luego nos preguntamos, ¿por qué la gente no es transformada? Luego nos preguntamos, ¿por qué no está impactando el mundo la palabra de Dios? No, es que no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Los líderes religiosos de los tiempos de Cristo enseñaban, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás ¿a quién? A tu enemigo.
La expresión odiarás a tu enemigo, como le acabo de decir, no aparece en ningún mandato de Moisés ni en ninguna parte del Antiguo Testamento. Era una añadidura que los rabinos habían hecho a la ley. ¿Era qué cosa? Una añadidura. Estudiamos en sermones pasados que los rabinos, escribas y fariseos se enfrentaban con Jesús constantemente y decían que Cristo no guardaba la ley. Pero era que Cristo no guardaba las tradiciones que ellos le habían sumado a la ley. Por eso querían acusar a Cristo de violar el sábado, porque sanó en sábado. Y Cristo tuvo que decirle, ¿no habéis leído cuando pasó esto y esto en la antigüedad? ¿No habéis leído cómo David entró al santuario y tomó los panes que no le era permitido comer y fue sin pecado? ¿No habéis leído que los sacerdotes en el santuario violan el sábado y son sin culpa? Misericordia quiero y no sacrificio. Le estaban sumando a la ley cosas que Dios no había dicho. Y ahora le sumaron como un mandato de Dios, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Odiarás a tu enemigo, dicen los expertos, era un proverbio popular. ¿Era qué cosa? Un proverbio popular. El judío era y es, y con esto no quiero denigrar ninguna raza, muy patriota, pero patriota a expensa de las demás naciones, considerándose mejores que los demás. Y para ellos no era difícil denigrar, rechazar y odiar al que no era judío. Esta era una frase que se había hecho común en la boca del pueblo y los rabinos la habían acuñado como si fuera parte de la ley. Y ahora al mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo le sumaron y odiarás a tu enemigo. De esta manera distorsionaban en la mente de la gente el carácter de Dios. La escritora adventista Ellen G. White dice en el discurso maestro de Jesucristo que llegaron hasta creer que amar a su semejante judío y odiar al no judío agradaba a Dios. Debemos revisar nuestras creencias, te digo de nuevo. El fundamento de lo que creemos, debemos saber dónde se funda lo que creo. No sea que esté fundando tu creencia en un argot popular y no en la palabra de Dios. Hay mucha sabiduría en el argot popular, pero el argot popular no es palabra de Dios, es falible. La palabra de Dios es infalible. Los dichos y refranes populares tienen mucho que enseñarnos, pero no son palabra de ¿quién? De Dios. De hecho, detrás de cada argot popular puede haber sabiduría, pero también hay una historia. Y cuando tú revisas, no siempre tiene lo mejor. ¿Quién es el prójimo? Si el texto dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién es el prójimo? Moisés dijo, vuelvo a leer Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dijo Dios eso. Los judíos interpretaron que como el texto dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, no incluía a los demás. Así que los que no eran hijos de mi pueblo, sea judíos o israelitas, yo tenía libertad ante Dios para odiarlo. Pusieron al texto a decir lo que no decía. ¿Tú sabías que eso pasa a menudo? Que ponemos textos de la Biblia a decir lo que no dicen. De hecho, yo nací, me crié en la iglesia, mis abuelos fueron adventistas, mis padres adventistas, y yo adventista, mis hijos adventistas. Ojalá que así siga hasta que Cristo venga y nos lleve a todos de aquí también. Pero yo mismo que me crié en esta iglesia, aprendiéndome de memoria un montón de doctrinas y enseñanzas, a veces he ido a la Biblia a buscar un texto porque digo ese texto existe, tiene que estar ahí. Oiga, y me la paso, aplico todos los métodos, las aplicaciones que hay y no lo encuentro. Porque hay cosas aquí que no son bíblicas, que son tradición nuestra, no son malas, pero a veces lo quiero usar como fundamento. Para serle más franco y más sincero, hace como un mes y pico yo estaba buscando una cita y dije, esta cita tiene que estar, tengo que buscarla. Y anduve, tengo varios rastreadores de aplicación para buscar texto bíblico y no lo encontré.
Y entonces dije, déjame ir al método viejo. Y bajé la concordancia, la más completa, la Strong, la concordancia que tiene todo. Y busqué y dije, no está. Pero en mi cabeza decía, eso es bíblico. Porque tenemos muchas cosas que nos han dado. No son malas, pero a veces las tenemos como que son. No, tienes que revisar tus creencias. Ir aún así, dice Jehová. Porque al fin de cuentas lo que nos mantendrá firme ante las pruebas es escrito está. Y entonces yo dije, eso tiene que haberlo dicho Elena de White. Voy al espíritu de profecía, porque también me crié en una casa muy dada al espíritu de profecía. Pero también tengo un rastreador del espíritu de profecía y empecé a buscar y no la encontré. Pero también tengo en el estante el índice de los escritos de Elena de White, 4 tomos así, y empecé a buscar y no la encontré. Dije, tampoco lo dijo ella. Y cuando ya vi que no encontraba la cita, pero era muy poderosa para el sermón, yo dije, oye, ¿qué hago? Entonces toqué la tercera enciclopedia. Yo tengo un hermano que es una enciclopedia, se llama Hermes Tavera. Y entonces le dije, Hermes, esta cita me ha dado problemas. Ya yo sé que no está en la Biblia. Y no la encontraron en el escrito de Elena de White. ¿Dónde está esta cita? Y entonces él me dijo, la dijo Mahatma Gandhi. Y después me dice, no, espérate, no fue Gandhi, la dijo Lutero. Yo dije, bueno, más tranquilo si la dijo Lutero. Y entonces al poco rato me mandó la cita. Gandhi la repitió muchas veces. No es mala, es buena cita. Pero a veces tenemos argot popular en nuestras cabezas y lo convertimos en textos bíblicos. Nuestra fe debe estar anclada en un así dice. El pueblo de los tiempos de Cristo, el pueblo de los escribas y fariseos no escudriñaba las escrituras. Por eso Cristo insistió que escudriñemos la Biblia, que escudriñemos la Biblia. Amigo que me escucha, hermana que me escucha, persona que hoy me está escuchando, tienes que saber qué crees y asegúrate de que lo que crees está fundado en la palabra de Dios. Cristo llegó a una nación que se había olvidado de las escrituras. El Mesías había llegado y nadie se había detenido a revisar. Es tiempo de que llegue el Mesías. Y estaban cuestionando si era o no el Mesías. Y Cristo llegó en el cumplimiento del tiempo. El estilo de vida de Jesús era lo que estaba profetizado que hiciera el Mesías, pero ellos estaban perdidos. No, este no puede ser el Mesías, porque cuando el Mesías venga, vamos a enfrentar a los romanos. Cuando el Mesías venga, vamos a hacer. No, en ninguna parte decía eso. Sí decía lo que Cristo estaba haciendo. Hasta el mismo Juan en un momento tiene que mandarle a decir a Jesús con su discípulo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Porque un montón de enseñanzas y tradiciones y teorías no bíblicas pululaban en la mente de la gente. Y a la hora de encontrarse frente a la verdad, no podían discernir qué era verdad y qué no lo era. Por eso cuando Jesús se encontró con Natanael, antes de eso Felipe fue donde Natanael le dijo, Felipe, Natanael, hemos hallado al Mesías. Y Natanael se queda asombrado. ¿Al Mesías? Sí, el hijo de José, de Nazaret. Y dice Natanael, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Pero la Biblia dice, le llamarán Nazareno. De la tierra de Zabulón vio gran luz, la misma zona. Y Natanael, gracias a Dios que Natanael investigaba la Biblia, dice la historia que se fue corriendo, se sentó debajo de una higuera donde él sentaba a leer y empezó a escudriñar las escrituras. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Amigo, amiga, por muchos años has creído que estás siguiendo al Señor y lo estás siguiendo de corazón, pero posiblemente estás siguiendo tus propias creencias, las creencias que otros te enseñaron, pero que no son palabra de Dios. A veces nos toca darle estudio bíblico a una persona y cuando empezamos a abrirle la Biblia y a enseñarle la palabra de Dios, se asombran, abren los ojos y eso es así, pero me habían enseñado esto. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Te está perdiendo de vida cuando empieza a creer cualquier cosa que no es palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cristo le dijo todo lo contrario. Oíste que fue dicho, odiarás a tu enemigo, pero yo te digo, amarás a tu enemigo. ¿Quién era el prójimo? Para un israelita, un judío, el prójimo era otro israelita. Los judíos rabinos enseñaban que era un derecho
y un deber odiar a los enemigos. ¿Era qué cosa? Un derecho y un deber odiar a los enemigos y no conectarse con una persona no judío. Trataban a las demás personas como perros. Para ellos solo había dos tipos de personas en el mundo: los que eran judíos y los que no lo eran, los judíos y los gentiles eran de calidad inferior. Ese era el concepto de ¿quiénes? Pues cómo los judíos podrían alcanzar el mundo, cómo podrían trastornar el mundo, cómo podrían bendecir a las demás naciones, cómo podrían hacerlo. Cuando Dios le dijo a Abraham desde que lo llamó: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a un pueblo, cuando llama a una persona, no lo llama solo para salvarlo a él, lo llama para bendecir al mundo. Y los judíos se olvidaron de eso. Discurso Maestro de Jesucristo, página 64, dice: tal era el espíritu de la ley que los rabinos habían interpretado erróneamente como un código frío y de demandas rígidas. Se creían mejores que los demás hombres y se consideraban con derecho al favor especial de Dios por haber nacido israelitas. La historia se puede repetir. Nacimos adventistas y uno creerse que es mejor que los demás. Yo quiero decirte que si soy un buen adventista, pero no muestro el carácter de Cristo, el día del juicio final me van a dar más fuego que al que no lo era. Y no estoy hablando de un infierno eterno, pero estoy hablando de un lago de fuego. Porque ser adventista es un alto privilegio, pero es una gran responsabilidad. Ser cristiano es un alto privilegio, pero es una gran responsabilidad. Ser cristiano nos llama a ser salvo por la gracia de Cristo, pero al mismo tiempo nos llama a extender esa gracia. Un rabino, con la intención de justificarse, vino donde Jesús. Estoy definiendo qué es el prójimo. Ellos creían que el prójimo tenía que ser otro judío. Los demás no eran prójimos. Por eso cuando Cristo dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos no le aplicaban eso a otros que no fueran los judíos. Y un rabino vino donde Jesús queriendo justificarse. Textualmente dice así la Biblia, Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y él no sabe qué pregunta fue la que hizo, porque en tremendo lío se metió. Y entonces Cristo le contó una parábola. ¿Tú recuerdas cuál fue la parábola? Le dijo: un hombre iba por el camino que va de Jerusalén a Jericó, la parábola del buen samaritano. Y ahí le cuenta la parábola. Y en el camino este hombre fue atacado por ladrones y atracadores. Le robaron lo que tenía, lo golpearon y lo dejaron moribundo en el camino. Era un judío. ¿Era qué? Y al poco rato, por el mismo camino, viene un sacerdote, también judío. ¿Lo ayudó? De esa manera Cristo estaba demostrando que ni aun como ellos interpretaban la ley, la obedecían. Porque de acuerdo a como ellos la interpretaban, un judío debía socorrer a un judío. Así que el sacerdote ve a un judío herido y en lugar de socorrerlo pasa de largo. Y detrás venía un levita. Lo lindo es que usted debe saber que mientras Cristo le contaba la parábola contestándole a ese hombre, en la audiencia estaba el sacerdote y estaba el levita. De esta manera Cristo le decía: lo que te estoy diciendo no es una teoría, lo que te estoy diciendo es la práctica que ustedes viven. Y entonces vino un samaritano. ¿Vino un qué? Que de acuerdo a la teoría de ellos era un enemigo. Judío y samaritano no se trataban. Y los judíos odiaban a los samaritanos. Y ahora el samaritano viene, ve al judío caído como muerto en el suelo, y el samaritano lo socorrió. Y la historia dice que lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó para que lo cuiden y le dijo al que lo atendía: yo vuelvo de regreso de mi viaje, si falta algo de dinero yo te lo pago, toma este dinero, atiéndelo. Lo trató como si fuera un hermano y era un enemigo. De manera que cuando Cristo dice amad a vuestros enemigos, Cristo no está diciendo un imposible. Podemos amar y tratar bien a nuestros enemigos. Cuando terminó la parábola, Jesús le preguntó a quien le hizo la pregunta: ¿quién de estos fue el prójimo del que estaba herido? Y él
por no pronunciar el nombre de samaritano, porque para él era lo más bajo, ni siquiera pronunciaban la palabra, dijo: el que tuvo de él misericordia. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Que haga qué? Que atienda a mi enemigo. La palabra prójimo viene del latín proximum. Literalmente significa nuestro próximo. ¿Nuestro qué? Así que si en el trabajo donde estás hay algunos próximos que no son tus amigos, son tu prójimo. Si en el lugar donde vive hay un par de vecinos que no son lo mejor, son tu prójimo. ¿Ah? Si en la escuela donde estás hay algunas personas allí que no te caen muy bien, son tu prójimo. Son tu prójimo. Esto era lo que enseñaban los rabinos. Por último, ¿qué mandó Jesús? Número 1, Dios por boca de Moisés mandó: amarás a tu prójimo. Y lo detalló en 6 mandamientos, desde el mandamiento número 5 hasta el número 10. Número 2, los rabinos, sacerdotes y escribas le sumaron a la ley: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y Cristo ahora los reprendió. ¿Qué mandó Jesús? En los textos que estudiamos anteriormente, los 38 al 42, donde Jesús le dice: al que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Al que quiere tu capa, dale también la túnica. Y al que quiere ir 1 milla, ve con él 2. Ya estaba diciendo cosas imposibles para sus oyentes. Pero ahora con los textos siguientes dijo algo más fuerte. Le dijo: no solo debe reaccionar, también debe accionar, amando a vuestros enemigos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 64, Elena de White dice: la lección del Salvador, no resistáis al que es malo, era inaceptable para los judíos. Los judíos eran vengativos y murmuraban contra lo que Cristo decía entre sí. Pero ahora Jesús le pronunció unas declaraciones más categóricas. Yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y persiguen. Aquí Jesús habla de una actitud proactiva. En los textos del 38-42, de dar la túnica, de poner la otra mejilla, Jesús habló de lo que debe ser nuestra reacción y habló en forma negativa: no resistáis al malo. En estos textos Jesús está hablando de manera proactiva. En los textos anteriores: me tratan mal, ¿cómo yo debo reaccionar? En estos textos me está diciendo que mi disposición debe ser amar a vuestros enemigos. ¿Amad a quiénes? ¿Está listo para ver lo que mandó Jesús? Si está en tu casa y te está durmiendo, enderézate, desperezate. Y si está aquí en la iglesia al lado de alguien, chócalo ahí con el codo, codifícalo ahí. No te aproveche para darle duro, no te aproveche para vengarte, ¿ves? Pero, porque quiero entrar en la parte más importante, así que enderézate, respira, si tienes que pararte, pero vamos adelante. Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, amad, amad. La expresión que usó para amar fue agapao. ¿Cuál fue la expresión? Existen varias expresiones para amar: agapao, fileo, eros. Agapao es el amor que conlleva respeto. Agapao es el amor que da la vida conscientemente. Agapao es un amor consciente y movido por la voluntad. ¿Está conmigo? El amor ágape se mueve por decisión y luego se convierte en pasión. ¿Estamos claros? Pero primero se mueve ¿por qué? Por raciocinio. Decido amar, decido, pastor, y el amor se decide. Yo quiero que sepas que el amor es una decisión. El amor también es una pasión, el amor también es algo que me llega y no puedo decidir muchas veces, pero siempre el amor conlleva decisión. Puede venirte una pasión muy fuerte, loca, muchacho, te enamoraste locamente, tienes que decidir, porque si no te lleva ese amor que al principio no es tan amor, es tan pasión, te puede derrumbar y destruir.
Una vez entrevistaba a un hermano que se quería bautizar, pero tenía 3 mujeres. Y él decía, yo quiero, pero cuando empezamos a evaluar la cosa, esa, pastor, esa es la que me vuelve loco. Y la otra, esa es la que me cocina sabroso. Y la otra, todavía una razón para estar, pero tenía que tomar una decisión. Tomó la decisión, solo que cuando llegó el día del bautismo se huyó y no apareció. Al año pregunté por él y ya no eran 3, eran como 4 o 5 que tenía. Ágape es el amor que tú decides poseer hasta que Dios se posesiona de ti y te convierte eso en un estilo de vida. El amor fileo es un amor que tú no lo piensas, no lo razonas. Es el amor por el hijo, es el amor por el padre, es el amor por el hermano, es el amor filial, fileo, familiar. Tú quieres a tus hijos y en ningún momento empezaste a razonar por qué lo voy a querer. Lo quieres y ya. Tú amas a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos sin tener que decidirlo ni razonarlo. Lo amas porque es un amor fileo. Cristo no te está diciendo aquí que ame a tus enemigos con un amor fileo. Sería pedirnos un imposible. El amor eros es el amor entre esposos. Ese es el amor cargado de una pasión que casi siempre se consuma con el sexo. Tampoco está hablando de amor eros. Si tratamos a una persona con amor ágape, esto quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga o cómo nos trate, no importa que nos insulte, nos ofenda o nos injurie, no dejaremos que nos invada el corazón ninguna amargura contra ella. La seguiremos mirando con benevolencia y con buena voluntad y procuraremos su bien supremo. ¿Ese es el amor qué? Me injurió, me dañó, me blasfemó, me maltrató. Como tengo un amor ágape, yo he decidido, y es un amor de decisión, he decidido que no me va a amargar el alma, que lo seguiré queriendo, lo seguiré amando, lo seguiré bendiciendo. A ese amor se refirió 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Aleluya, con ese amor nos ama Dios. Y alabado sea el cielo porque Dios me ama con amor ágape. Porque el amor eros se muere. Usted puede estar aficiado de esa muchacha, de esa mujer. Aficiado es un dicho dominicano, ¿saben? Aficiado es que ni respiro de tanto que me enamoré. Pero el amor eros se muere con los malos tratos. El amor eros se muere con los desprecios. El amor eros se muere cuando se pierde el contacto. El amor eros se muere cuando se pierde la comunicación. Pero cuando usted ama de forma ágape, el exterior no lo cambia, usted decidió amar. Amor ágape requiere de la voluntad. Por eso el amor hacia nuestros enemigos, que Jesús exige es amor ágape, requiere de nuestra voluntad. Tenemos que estimularnos a hacer. Es una victoria contra lo que haría el hombre natural. El hombre natural lo que haría es prepararse para la guerra, pero el hombre transformado por Cristo tiene amor ágape. Y en lo que otros se prepararían para el pleito, ellos se preparan para bendecir al que lo maldice, para orar por los que le hacen mal y para amar a sus enemigos. Y eso es lo que dice el texto. El amor ágape se muestra bendiciendo al que te maldice, haciendo bien al que nos odia, orando por los que nos ultrajan. No debemos permitir que nuestros corazones se llenen de amargura y de odio. Debemos decidir tener amor ágape por los demás, pedirle a Dios que nos dé esa actitud hacia los que nos ofenden. Eso es ser cristiano. Así que si no tenía esa norma en tu lista de lo que era ser cristiano, eso es ser cristiano. Y si no lo ha sido hasta hoy, tal vez el bautisterio está listo para que empecemos a bautizarnos nosotros mismos antes que a los que no han llegado. Ser cristiano no es vivir mejor que los otros. Ser cristiano es vivir como Dios. Muy distinto. Ser cristiano no es ser lo mejor del barrio. Ser cristiano es hacer lo que Dios haría si estuviera entre nosotros. Por eso la segunda parte del texto dice, la primera parte dice, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien al que hace mal, orad por lo que os ultraja. Y ahora el texto dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si yo no hago eso, no soy hijo de Dios.
Y aquí no está hablando de hijo en el contexto de que Dios me creó y soy su hijo. No está hablando hijo del contexto de que Cristo me redimió y soy suyo. Aquí está hablando en el contexto de parecerme a mi Padre. Los hijos sacan los genes de sus padres. Y hasta que yo no aprendo a amar al enemigo, a bendecir al que me maldice, no tengo los genes ¿de quién? De Dios. Por eso el texto dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y si hay duda, el texto sigue diciendo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que cuando Cristo está diciendo, bendice al malo, ama al enemigo, nos está diciendo, parezcanse ¿a quién? A Dios. Para que seáis hijos de Dios, para que nos parezcamos a Dios. Lo que demuestra que soy un hijo de Dios es cuando puedo amar como Dios ama. Un hijo tiene el ADN de sus padres y Dios nos creó a su imagen. ¿Cómo nos creó Dios? El pecado distorsionó la imagen. Pero la vida cristiana, entregarnos a Jesús, la salvación, lo que busca es restaurar en el hombre la imagen perdida de Dios. Eso es salvación, eso es restauración. Dios me salva, me perdona, me salva y me ofrece salvación. Pero la transformación en mí es restaurar en mí la imagen de Dios que se ha perdido. Y si se restaura en mí la imagen de Dios, entonces me voy a parecer a Dios. Entonces dice una justificación, el texto 46 y 47. Si amáis a lo que os aman, ¿qué grandeza tiene eso? Si yo amo al que me ama, ¿hay algo grande en eso? ¿Me están siguiendo? Si yo bendigo al que me bendice, ¿hay algo extraordinario en eso? El que no es cristiano hace eso. Y a veces lo hacen mejor que quienes, que nosotros. Hay vecinos, hay amigos, hay parientes que no son cristianos como nosotros, pero tratan con un respeto a su familia, pero tratan con un amor al vecino, pero tratan con un amor al prójimo. Por eso el texto dice, si amo al que me ama, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también eso los publicanos? Y los publicanos se tenían como los peores pecadores. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Los cristianos de hoy no impactamos el mundo porque no buscamos ser semejantes a Dios, buscamos ser correctos. Dios no nos está llamando solo a ser correctos, Dios nos está llamando a ser buenos. Todo el tiempo. Y aunque no hay bueno ni siquiera uno, no hay nadie bueno, Dios nos está llamando a que nos parezcamos a Él, a que seamos semejantes a Él. El mundo necesita hoy lo mismo que necesitaba 2000 años atrás, una revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que le hace falta al mundo hoy? Una revelación de Jesucristo. Necesitamos aprender qué es ser cristianos en realidad. Es un llamado a vivir en el nivel más alto que alguna vez se nos haya pedido. Es un llamado a ser como Cristo. Estamos acostumbrados a reclamar nuestros derechos. Estamos acostumbrados a estar atentos al deber de los otros hacia nosotros. Pero ser cristiano no es demandar lo que los otros debieran hacer con nosotros, sino estar atento a lo que yo debo hacer con ellos. Qué grandeza tiene amar al que me ama, bendecir al que me bendice, tratar bien al que me trata bien. Jesús dijo, eso lo hacen los peores del mundo. Pero por eso el cristianismo ha perdido su efecto sobre el mundo hoy. De hecho, hay gente que dicen, yo voy a ser cristiano en mi propia casa. Hay otros que dicen, yo voy a ser cristiano en la iglesia online. Hoy todos tenemos iglesia online, pero yo quiero decirte que ya hace muchos años estaba de moda una iglesia online donde nadie se meta conmigo.
Otros dicen, yo amo a Dios, pero no soy cristiano, porque el testimonio que tienen de los cristianos son gente que se autojustifican para hacer lo que hacen, se creen superiores a los demás y como fariseos y escribas andamos por la vida como que somos mejores. Ser cristiano es ser la sal de la tierra. Ser cristiano es ser la luz del mundo. Ser cristiano es inyectar al mundo con amor. Un escritor francés dijo, el mundo, el globo terráqueo, gira en un eje que es engrasado con el amor. Y abajo ponen nota, se acabó el lubricante. El problema del mundo es la falta de amor. Dios es amor, la falta de Dios. Y el medio que Dios tiene para dar su amor al mundo son sus hijos. De manera que el llamado que el Señor nos hace en el Sermón del Monte es un llamado a parecernos a Dios. Cierro con el verso 48. Si los versos anteriores dejaron a la gente loca, el 48 los dejó más locos, porque el verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Yo imagino que ellos dijeron, ya Señor, ya dijiste lo máximo, no hay manera de ser perfecto como Dios. Pero eso es lo que dice el texto, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunas personas toman este texto muy literal. Yo quiero que lo tomemos bien literal también hoy, pero quiero que entendamos la expresión allí correctamente. Nadie ¿qué? Nadie podrá ser perfecto como Dios, nunca. ¿Entendimos eso? Ni aún en la eternidad, ni aún cuando seamos redimidos, ni aún cuando seamos transformados, podremos ser perfectos como Dios en el sentido pleno de la palabra. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Él usó la palabra griega teleios. ¿Cuál es la palabra que usó? Aquí perfecto es teleios. La palabra teleios no tiene nada que ver con lo que hoy llamamos perfección cristiana. No, no es a eso que se refiere. Un hombre que ha alcanzado su estatura completa es teleio, perfecto. ¿Me comprendió? Teleio significa el que ha llegado al ideal, el que ha llegado al tope, el que ha llegado al punto culminante. Por eso, un hombre que ha alcanzado su estatura límite ya no va a crecer más. Este leyo en contradicción con un niño que todavía está creciendo. El hombre es perfecto, el niño no. Un estudiante que ya completó su asignatura satisfactoriamente y domina la asignatura, es teleios. Contrario al estudiante que ahora empezó la asignatura y aún no la maneja. ¿Comprendemos lo que significa teleios? De manera que esta expresión, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, significa cumplan ustedes con la función a la que han sido llamados como Dios cumple con la suya. ¿Ah? Dios los creó para vivir a la imagen de Dios. Vivan a la imagen de Dios. Sean bendición en su entorno como Dios lo es para el universo. Elena de White confirma esa explicación. Página 67, Discurso Maestro de Jesucristo, ya dice, Dios es amor. Como los rayos de luz del sol, el amor a la luz y el amor, la luz y el gozo fluyen de él hacia sus criaturas. Su naturaleza es dar. ¿Ese es quién? Dios. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Nos pide que seamos perfectos como Él. Es decir, de igual manera debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. No poseemos nada por nosotros mismos, pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Buenos, gracias al bien proveniente de Dios, podemos ser perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. Este es el punto. En mi esfera, en las razones por las que Dios me creó, en lo que Dios quiere alcanzar conmigo, yo debo alcanzar esa madurez y esa perfección. Vamos a cantar el himno final mientras ellos pasan, ellas pasan. Amados,
Fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Dios es amor. Debo preguntarme qué tipo de cristiano soy, qué reflejo al mundo. Si ahora mismo a mí, que soy cristiano de toda la vida, o a ti, que de toda la vida o no sé de cuánto tiempo, si alguien fuera a definir qué tipo de cristiano tú eres, ¿cómo te definiría? A veces creemos que ser cristiano es ser lo más rígido, lo más pesado, lo más recto, y es posible que esas cosas sean importantes, pero ser cristiano es parecernos a Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Parecernos a Jesús. Alcanzamos nuestra perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios nos ama. Eso es posible cuando al nacer de nuevo Dios engendra su ADN en nosotros, nos hace nueva criatura y empezamos a crecer a su semejanza hasta que llegamos a la perfección o a la madurez cristiana. Yo quiero pedirle a Dios que hoy me haga un cristiano de verdad. Claro, no me va a hacer hoy de repente, pero quisiera incluir eso en mis oraciones, que Dios me ayude a parecerme a Él. ¿Quiere pedirle eso a Dios? Vamos a cantar este canto. Ponte de pie. Cantemos este canto y entreguemos nuestra vida a Dios, pidiéndole que nos ayude a servir, a amar y a bendecir a todos, no importa quién sea. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas en el corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo y cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Ese es el secreto, no hay otro. A Jesús se entrega todo. A veces queremos que Dios nos cambie, pero nada más le entregamos una parte. Y lo grande es que a veces la parte que le entregamos no es la que Él tiene que cambiar, es la que queremos esconder. A Jesús se entrega todo. Ve a un rincón hoy, ve ahora y ábrele tu corazón. Señor, yo nunca seré un cristiano si tú no me transformas. Amar al enemigo, wow. Sí, a veces hasta algunos amigos da trabajo amarlo. Pero lo que falta no es que Dios cambie al enemigo, es que me cambie a mí. El canto dice que Dios no nos ha prometido un sol radiante siempre, un día feliz siempre, pero has prometido darnos un nuevo corazón. ¿Quieres pedirle eso a Dios? Pídeselo. Señor, dame un corazón como el tuyo, que ame, que bendiga, no importa quién sea,
Porque lo que ha de transformar mi vida es Dios y lo que ha de transformar el mundo es el amor de Dios a través de nosotros. Vamos a estar de rodillas, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, danos un concepto correcto de lo que es ser cristianos. Porque a tus mandatos, a tu palabra, a la Biblia le hemos sumado muchas teorías y hemos convertido el ser cristiano en una filosofía a la medida de nosotros. Pero hoy hemos escuchado que tú dices, esto fue lo que te dijeron, pero yo te digo, oh Señor, lo que tú nos pides que es ser cristiano, tampoco podemos alcanzarlo. Pero así debe ser para que entendamos que la vida cristiana no se vive con nuestra fuerza, sino con la tuya. Ayúdanos, Señor, a hoy entregarnos por completo, a entregarlo todo, para que tú puedas darnos un nuevo corazón. Haznos nacer de nuevo, oh Dios, y al nacer de nuevo, no queremos nacer de la carne, no queremos nacer de una vida humana, queremos nacer de la vida que tú engendras. Porque la vida que tú engendras nos deja el ADN tuyo, nos deja la imagen tuya y nos ayuda a crecer semejantes a ti. Danos esa gracia, oh Dios. Enséñanos a vivir para hacer lo que tú haces. Tú haces que el sol caiga sobre malos y buenos. Tú haces que la lluvia venga sobre justos e injustos. Ayúdanos a ser así, que nuestra vida de bendición sea para todos, aún para los que nos maltratan. Bendice tu iglesia, oh Dios, que seamos una iglesia que refleje tu carácter, que seamos una iglesia que reflejemos a Jesús, que impactemos el mundo, que impactemos la gente que trabaja con nosotros, que impactemos los vecinos, que impactemos a todos los próximos, a todos los prójimos, porque es la única forma como tú has de bendecir esta tierra. Señor, alcanza a los que sufren, a los enfermos, a los que están solitarios, que ellos puedan encontrar tu abrazo. Bendice nuestros hermanos, nuestra hermana Patria Dolores, que ella sienta el gozo de seguirte y esto lo comparta. Y bendice a los que se preparan para seguir este paso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, que Dios me los bendiga, que tengan un resto de sábado bendecido.